¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Oigan, acompáñenme a este video. Antes de comenzar, quisiera recordarles que si les gusta el contenido, si creen que la información es valiosa o si creen que la manera en la que estamos haciendo las cosas está medianamente bien, por favor suscríbanse, denle like, comenten el video. El día de hoy vamos a platicar sobre este maravilloso objeto. A ver si lo quiere enfocar. Y pues nada, acompáñenme el video. Miren, antes que nada les quería mostrar esta belleza, que es la urna que tengo son como 250 litros. Y los que se están encargando de que la urna siempre esté limpia son esas julietas que están por ahí atrás, todas esas raíces, y dos maravillosos filtros de cascada. Y pues ahora sí vamos a platicar del ciclado. Oigan, pues ya después de presumirles un poquito mi urna grande que tenemos por aquí atrás, que nos va a estar adornando en el video, el día de hoy quería platicarles sobre algo muy importante en el hobby de la acuariofilia o del acuarismo, que pues existen muchos mitos, existen muchas diferencias de opiniones al respecto. La realidad es que pues es algo muy importante que todos siempre debemos de hacer, y pues al final depende de si lo hagamos o no de manera correcta, es que aumentamos mucho la probabilidad de éxito de nuestros proyectos, ¿no? Que al final eso es lo que todos queremos. Pues nada, estamos hablando del ciclado. ¿Qué es el ciclado? O cuando la gente empieza con que, oye, que el ciclado sí existe, el ciclado no existe, hay muchas diferencias de opinión alrededor de esto. Entonces, si existe o no existe, pues primero, para empezar, ¿qué es el ciclado, no? O para qué nos sirve el ciclado, cuál es su función en el hobby. De entrada, lo que nosotros tenemos es un pequeño ecosistema en una urna. Este ecosistema tiene seres vivos, todos están estacionados en el tanque. Los peces normalmente pues vienen de ríos. Entonces, ¿qué pasa en los ríos? Pues el agua está corriendo constantemente, siempre es agua nueva. Hay peces que son de agua como lagos, charcos o cosas así, pero siempre hay un intercambio de agua, ¿no? Normalmente. Entonces, cuando nosotros tenemos una urna, que el agua está estancada y pues ahí vamos a tener esa agua constantemente, lo que necesitamos siempre es estar cuidando la filtración del agua. ¿Por qué? Porque nuestros peces, al ser seres vivos, pues van a crear desecho. Pues obviamente van a defecar, van a orinar en el agua, y eso ¿qué va a hacer? Va a soltar amoníaco, un compuesto que se llama amoníaco, en el agua. El amoníaco es muy, muy, muy tóxico para nuestros peces. Si tenemos un pico de amonio, ¿o a qué se le llama un pico de amonio? Pues a una cantidad o una acumulación muy grande de amonio en la urna. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un pico de amonio en la urna? De entrada vamos a ver muy nubosa nuestra agua, y lo que va a suceder es que nuestros peces se van a ahogar, van a empezar a morir. Entonces, vamos a empezar a ver ahí ciertos signos o ciertos comportamientos de los peces que nos van a poder ayudar a darnos cuenta de que hay un pico de amonio. Eso lo podemos hablar en otro video. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder evitar ese pico de amonio? Porque nosotros no podemos evitar que nuestros peces defequen. También cuando nosotros alimentamos, pues el alimento que nosotros echamos a los peces, ellos no se lo comen todo. O sea, hay cierto alimento que se queda por ahí esparcido en el agua, se deshace y también se empieza a hacer amonio. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones? Pues bueno, para evitar este tipo de situaciones, o para evitar que la acumulación de amonio llegue a niveles problemáticos en nuestra urna, que pues prácticamente cualquier acumulación es problemática, lo que hay que hacer es tener un buen filtro, y ese filtro tiene que estar bien ciclado. ¿Qué es el ciclado? Bueno, los filtros deben de tener entre las capas del filtro, normalmente vienen con cartuchos, pero esos cartuchos casi nunca son muy servibles. Lo mejor es ponerle nosotros esponjas y ponerles este tipo de material, que este material es un material filtrante que es muy poroso. Estos son canutillos, por aquí tengo otro que es Matrix, es como una piedrita y parece como una piedrita pómez. Este material, pues su única función en realidad es que tiene un nivel de porosidad muy grande. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros lo ponemos en la urna? No tanto en la urna, sino en el filtro. Empieza a correr por aquí el agua, se empieza a poblar de colonias bacterianas, y esas colonias bacterianas se alimentan del amonio que hay en la pecera. Entonces el amonio hace que se reproduzcan más las bacterias, que se impregnen más, y pues por consiguiente que consuman más. ¿Qué sucede? Pues que estas bacterias consumen el amonio que hay en la urna y lo convierten en otro compuesto que se llama nitrito. El nitrito por sí solo también es muy, muy tóxico para los peces.
Entonces, las mismas bacterias o otro tipo de bacterias, digo, no específicamente las mismas, pero otro tipo de colonias bacterianas que también hay en los mismos canutillos, vuelven a consumir estos nitritos y los transforman en algo que se llaman nitratos. Los nitratos es este último compuesto que existe en la cadena del nitrógeno, o en esta cadena de desecho que existe en las urnas. Entonces, el nitrato por sí solo no es tan tóxico para los peces. Sin embargo, no debemos de tener acumulaciones muy grandes. Aún así. Entonces, precisamente esto es el ciclado de la urna. El ciclado sencillamente es cuando nosotros dejamos, bueno, se le conoce como ciclado porque es el ciclo del nitrógeno. Entonces, ¿qué hacemos? En la urna va a haber una acumulación de amonio. Nosotros necesitamos un material poroso para que se llene de bacterias. Esas bacterias conviertan, como les decía, el amonio en nitrito y el nitrito en nitrato. Entonces, eso prácticamente es el ciclado de la urna. ¿Qué hay que hacer o qué es prácticamente el ciclado de la urna? Cuando nosotros montamos una pecera nueva, que ponemos, la acabamos de poner, le echamos el agua y ponemos a jalar el primer filtro, lo correcto siempre va a ser no agregar peces alrededor de un mes más o menos de que tenemos ahí la urna funcionando. Hay que dejarla funcionando sola con el agua, acomodar toda la decoración que ustedes quieran, el sustrato, las plantas, todo eso lo pueden acomodar, no hay ningún problema. De hecho, hay mucha gente que le recomiendo, yo también les puedo recomendar echarle unas pizquitas ahí de comida para que empiece ahí a haber amonio, un pico de amonio. Y lo que va a suceder es que conforme pasan los días de que la urna esté sola, a veces sucede que se llena o hay un pico de amonio, se pone toda nubosa el agua y luego ya se empieza a cristalizar. ¿Qué es eso? Pues que ya se están empezando a poblar de bacterias nuestros filtros. Entonces eso es cuando ya está empezando a suceder el ciclado de la urna. Una vez que el ciclo está completo y que ya la urna, o perdón, más bien ya el material filtrante tiene una cantidad de bacterias correcta o una población grande de bacterias, ya podemos nosotros agregar peces que van a estar ahí alimentando constantemente a estas bacterias, porque si nosotros agregamos los peces desde antes y esos peces nosotros los alimentamos y defecan, no hay bacterias que empiecen a consumir el amonio, como les decía. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un pico, el pez no lo va a aguantar, empiezan las bajas. Y ahí es cuando la gente empieza, eso es una causa por la que mucha gente sale del hobby, ¿no? Porque tenemos bajas, porque perdemos a nuestros peces, que pues al principio nos emocionamos mucho al conseguirlos, y pues nadie quiere que tengamos bajas, ¿no? ¿Qué sucede? Mucha gente siempre va a hacer el comentario de no, yo nunca he ciclado ninguna urna, el ciclado no existe, yo siempre aviento los peces así como me los dan, la urna la monto y luego los aviento. De acuerdo, sí puede suceder. Aquí el detalle es que esto no significa que el ciclado exista o no exista. Recuerden que lo que estamos haciendo, o a mí siempre me ha gustado considerarlo como que nosotros lo que estamos haciendo es jugar con las posibilidades. Cuando uno monta una urna y agrega sus peces, siempre estás jugando con las posibilidades y lo que tú quieres es la mayor cantidad de posibilidades a tu favor. No el 100% tal vez, pero sí la mayor cantidad de posibilidades. ¿Qué sucede? Que si nosotros, por ejemplo, echamos un pez cuando no hemos ciclado la urna, pues tenemos muy pocas probabilidades de que sobreviva. Son pocas, pero sí existen. Entonces, ¿qué me vas a decir? Oye, pues es que yo siempre los he echado así, nunca me ha pasado nada, de repente una baja y a las 500, pero ok, pues has tenido las probabilidades a tu favor. De acuerdo. Pues eso puede suceder por 1000 razones, desde el hecho de que son peces pequeños, a lo mejor es una urna que pues se cicló muy rápido, no sé, pueden haber 1000 razones, ¿no? También puede suceder que aunque hayamos hecho el ciclado, aún así al agregar los peces como quiera exista un pico y como quiera tengamos alguna baja. Eso como quiera puede suceder. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la mayor parte de las probabilidades a nuestro favor, siempre hay una pequeña posibilidad de que no todo salga a nuestro favor. Y no necesariamente porque el ciclado no sea el correcto. Puede suceder que el pez ya haya venido enfermo, ya haya venido desganado, ya haya estado viejo, no haya venido bien alimentado, el cambio de parámetros del agua. Hay un millón de razones por las que el pez se nos podemos tener una baja del pez al momento de agregarlo a la urna o durante el tiempo de la urna, ¿no? Sin embargo, yo siempre les voy a recomendar que ustedes hagan su ciclado de la pecera para que aumenten esas probabilidades. Recuerden que esto es algo muy muy importante para que nuestros peces tengan una mejor calidad de vida, para que no se estresen al momento de agregarlos, porque también puede ser que sobrevivan al agregarlos, pero una semana, tal vez 2, estuvieron todos estresados, no comieron bien, se ven opacos, no se están desarrollando bien. ¿Por qué? Pues prácticamente los estamos torturando. Entonces, siempre recuerden tenerlo a su favor. Estos pequeños canutillos se llaman, o el Matrix,
Lo que importa, les digo, es el material poroso o es la parte porosa de ellos para que se puedan infectar o llenar de bacterias. Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos en la urna que sea porosa por sí sola va a empezar a desarrollar una colonia bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar o para ayudar a que siempre haya una buena cantidad de bacterias en la urna? Pues tener troncos, raíces. Si les gustan, por ejemplo, las decoraciones artificiales, también hay decoraciones que son muy porosas y que siempre les van a ayudar a que haya una buena cantidad de colonias bacterianas. Incluso hay gente que avienta los canutillos al fondo para que también se estén poblando. El sustrato también se pobla de bacterias, no las mismas, pero se puebla. Entonces todo este tipo de artilugios o de objetos van a estar ayudándonos a que siempre haya una buena cantidad de colonia bacteriana. Ahora, al final del ciclo del nitrógeno, como les decía, al final se convierte el amonio se convierte en nitrato, que el nitrato en cantidades muy altas sí puede llegar a ser tóxico para los peces. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esta acumulación de nitrato en la urna? Los cambios de agua. Hacemos un cambio de agua semanal de un 20%, un 30%, depende cómo lo vayamos considerando, cómo nos vayamos acostumbrando. Y esto va a hacer que la urna siempre tenga unos niveles de nitrato correctos. También, ¿qué podemos hacer? Agregar plantas. Por ejemplo, como yo tengo aquí, si se fijan, toda esa julieta está toda llena de raíces. Todas esas raíces me están absorbiendo todo el nitrato que hay en esta urna. He visto incluso algunos youtubers, algunos videos en TikTok, algunos compañeros que de hecho ni siquiera hacen cambios de agua. Solamente rellenan lo que va faltando porque la cantidad de plantas es tanta que la planta alcanza a consumir el nitrato que se va acumulando. Entonces, pues por la parte del nitrato no es necesario un cambio de agua. Ya podríamos discutir si es necesario o no por otras razones, como por ejemplo los minerales y todas esas cosas, pero eso ya será cuestión para otro video también. Pero también les recomiendo bastante que agreguen plantas a sus urnas, siempre que el pez lo permita, ¿verdad? Hay peces que por su naturaleza no nos permiten tener plantas, como por ejemplo los cíclidos africanos, que esos pues de plano se las van a terminar comiendo, van a estar ahí peleando con las plantas. Por ejemplo los goldfish también, no todas las plantas son aptas para los goldfish, a menos de que sean plantas de hoja muy gruesa. Entonces, mientras que tengamos, no sé, tropicales o peces por el estilo un poquito más de los que manejamos la mayoría o los que tenemos la mayoría del hobby, pues llénenlos de plantas lo más que se pueda. Esto, para empezar, los va a hacer que se sientan más cómodos. La urna con plantas naturales siempre se va a ver mucho más bonita y pues va a ayudar a que el ecosistema esté funcionando de manera correcta, porque recuerden que lo que nosotros tenemos aquí es un pequeño mundo, es un pequeño ecosistema que nosotros tenemos que mantener funcionando, y el equilibrio o el balance a veces es muy delicado. Entonces siempre hay que tratar de mantenerlo, siempre hay que tratar de estarle echando un ojo, ver qué comportamientos hay en los peces, qué no, qué está pasando, tratar de tener pruebas ahí de goteo o cuando menos de tirillas para poder estar valorando los valores, valorando las cosas o lo que sucede en nuestra urna, pues, ¿no? Para que todo esté siempre de manera correcta. Y pues nada, espero que esto les haya ayudado más o menos ahí a responder sus dudas sobre lo que es el ciclado del nitrógeno. Perdón, el ciclado del nitrógeno. Y si tienen alguna duda, les recuerdo, déjenmela en los comentarios. Si les gustó el video, regálenme un like, hay un comentario si se puede, suscríbanse. Y pues esperemos que pronto estemos subiendo otro video. Saludos.